hace de forma frontal, no se va por las orillas y es establecido la forma, el actuar y cómo opera la criminalidad organizada en nuestro país. E involucra a actuales funcionarios y creo yo que nos queda en gran y enorme deuda el Ministerio Público, porque si el CNA cuenta con la información, no es posible que el Ministerio Público y las agencias de investigación no tengan esa misma información. ¿Por qué no judicializan las causas? Bueno, esa es la pregunta del millón. Creo yo de que es toda una política pública que se ha manejado en los últimos años encaminada a proteger algún sector del pueblo hondureño, ya sea un sector político, empresarial o cúpulas militares o policiales. Y es por eso que vemos desfiles de hondureños y hondureñas en extradición a ser juzgadas en otro país, cediendo esa prerrogativa que le permite la Constitución de la República, siendo un Estado de Derecho y que esté integrado por 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El no ejercer las acciones correspondientes, lo único que deviene es que es un Estado lamentablemente fallido, porque no se actúa en contra de este tipo de personajes y tiene que ser un Estado extranjero, jueces, fiscales extranjeros que sancionen la conducta atípica y que está en contradicción con lo que es el ordenamiento jurídico de nuestro país. Y déjeme decirle que más allá de eso, ponen en entredicho el actuar del actual fiscal general de la República, el abogado Oscar Fernando Chinchilla, que al no ejercer este tipo de acciones, lógicamente está incumpliendo con el mandato que se le encomendó una vez que fue electo y reelecto en el cargo. Es por eso que nosotros consideramos que estos altos funcionarios deben de tener más contacto con el pueblo hondureño. Y cuando digo más contacto, Zucchini, es decir que se diseñe la nominación de manera tal que se involucre al pueblo hondureño para que el compromiso sea de forma directa, no una elección de segundo grado como se hace en el Congreso de la República, porque ellos obedecen a intereses de instituciones políticas y lógicamente de personas que les han permitido llegar a estos cargos, no así sentirse comprometidos con el pueblo hondureño para dar respuesta a este tipo de situaciones. Estas reformas que el presidente del Poder Judicial ha hecho, diciendo que se tiene que modificar algunos artículos del nuevo Código Penal que ya estaban hechos. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Fíjese que es grave lo que está apuntando usted. Solo para efecto de ilustración, el código que perdió vigencia recientemente, en el 25 de junio del año 2020, se le hicieron más o menos unas 370 reformas en más de 30 años de vigencia, o sea que teníamos un promedio de una reforma al Código Penal por mes, si hacemos un análisis estadístico, pero en este momento llevamos una velocidad increíble. De hecho, se ha reformado el Código Penal, ni siquiera había sido publicado y había sido reformado. Es una total violación a lo que es la técnica parlamentaria. Entró en vigencia también el Código Penal cuando estaban suspendidas las garantías. Ya la Constitución establece que no se pueden modificar delitos cuando las garantías están suspendidas. Sin embargo, este tipo de situaciones debe ser analizada por la Fiscalía de la Constitución y lógicamente la sala de lo constitucional, pero creo yo que será en otro momento, Zucchini, porque estamos en una situación complicada del país con la pandemia y también estamos con una pandemia de corrupción, con una pandemia de inoperancia por parte de los funcionarios. Y creo yo de que es momento de que el pueblo hondureño despierte, se active, pero que se active de una forma positiva a ejercer ese derecho y esa obligación ciudadana como es ejercer el sufragio para elegir los mejores hombres y mujeres que nos representen. No es posible que le estemos dando un voto de confianza a personas que tienen 15, 20, 30 años haciendo lo mismo y no han hecho nada por el país. Al ser electos, lógicamente harían lo mismo, que es nada. Por eso estamos en una situación tan delicada. A diario mueren hondureños, producto de que no se cuenta con los recursos necesarios para dar la garantía mínima de salud o que le permita mantenerse vivo, y es por eso de que en pandemia murieron miles y miles de hondureños porque se compraron hospitales móviles, nunca se echaron a andar, nadie reclama, se gastaron más de 48 millones y así le puedo decir una serie de actos de corrupción que lamentablemente solo el CNA es el que sí puede determinar y hacer las investigaciones, pero el Ministerio Público, la PGR, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección Policial de Investigación, ellos no cuentan con esa información y es exclusiva prácticamente de una organización no gubernamental que está en pro y defendiendo los intereses del pueblo hondureño. ¿Tiene al conocimiento de algunas reformas? Porque esto también parece que está blindando a los corruptos, ¿no? Bueno, es que estas reformas no deben de darse en este momento electoral. Yo creo que estas reformas deben de dejarse
al nuevo Congreso, a la integración de las nuevas fuerzas políticas, y es allá de donde veo yo que están en una velocidad haciendo reformas porque no van a permitir que el nuevo Congreso haga estas reformas, quizás porque no van a tener el control. Se desconoce cómo va a quedar integrado el nuevo Congreso a través de las distintas instituciones políticas que están legalmente inscritas y que están participando y que efectivamente pueden llegar a tener una cuota de poder en el Congreso de la República. Entonces, al no tener el control, lógicamente quien maneja la situación en el Congreso de la República y legislando hasta en el vehículo, en su vehículo particular, o en el comedor, o están haciendo actos particulares, están legislando a través de una plataforma que creo yo que tampoco debería de manejarse este tipo de reformas tan profundas, sino que debe de hacerse a través de los procedimientos los parlamentarios establecidos, de los reglamentos internos del Congreso de la República, para que estas reformas no le quede la menor duda al pueblo hondureño de que se consensuaron y más allá se discutieron, se aprobaron y se le hizo de conocimiento público al pueblo hondureño para que ellos hicieran las acotaciones correspondientes, la socialización de estas leyes que, como usted muy bien apunta, lo único que deja entrever es que prácticamente se está blindando a un sector del pueblo hondureño que son los que manejan grandes masas de dinero, tanto de moneda nacional como extranjera, tal como ha trascendido en su momento en Panamá y en otros países del mundo, de que hondureños con capacidad económica enorme, pues han creado empresas para manejar esos fondos en bancos extranjeros y que no les llegue el brazo de la justicia en las investigaciones tal como se está determinando en este tipo de reformas para limitar o cercenar el actuar del Ministerio Público.